El título de la prédica de hoy se titula Una noche buena, no tan buena. ¿Ok? Y es curioso cómo el Espíritu Santo siempre prepara absolutamente todo desde el principio hasta el final. Y parte de lo que se va a hablar el día de hoy es justamente acerca de David, uno de los puntos. Vamos a hablar de dos personajes, Jacob y David. Y justamente me pareció muy interesante y de mucha bendición que el Espíritu Santo a través del pastor Lalo hoy mencionó a David. Y todo se alinea cuando es algo que Dios quiere hablar. Gracias, hermana. Así que el título de hoy es Una noche buena, no tan buena, ¿verdad? Vamos a Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 31. Génesis capítulo 32, versículos del 22 al 31. Cuando lo tengan pueden decir un amén, un ya lo tengo, premix, second. Génesis 32, versículos 22 al 31. Dice así la palabra de Dios. Dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Aquí está hablando acerca de Jacob. Jacob es el que estaba haciendo esto. Dice, los tomó pues y los hizo pasar el arroyo e hizo pasar todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo. ¿Se quedó cómo? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio el varón que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Vamos a hacer una pausa aquí. Y en el versículo 24 me gusta mucho porque dice, y se quedó Jacob solo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido soledad en algún momento de nuestra vida? Y no solamente se refiere cuando no tenemos compañía, podemos estar rodeados de gente y al mismo tiempo sentirnos completamente solos. Inclusive el Señor Jesucristo experimentó esto. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Los momentos de soledad son necesarios para formar el carácter del cristiano. A veces pensamos que la soledad podría ser algo malo, pero si te das cuenta, Dios siempre utiliza la soledad para hablarte. Así que no reniegues de esa soledad. No reniegues cuando te sientes vacío, cansado, agotado. No reniegues porque tal vez es Dios quien te está impulsando a esa soledad para hablarte. Cuando Dios llamó a Moisés, Él lo hizo a solas, con la zarza, ¿se acuerdan? Cuando Dios llamó a Noé, Noé se puso a caminar mirando las estrellas y allí en esa soledad Dios llamó. Pero ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos en soledad? Lamentarnos, el decir, me siento tan solo, tan vacío, tan cansado. Aquí dice la palabra de Dios que Jacob con sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, imagínate, tú con 2 chamacos ya no aguantas. Ahora imagínate con 11 chamacos y con 2 esposas y una es complicada, imagínate. Y después de cruzar el arroyo, cansadísimo de pasar toda la mudanza, que en ese tiempo no había fletes, no había camionetas, imagínate nomás, se sintió solo en la noche, en la oscuridad. Para Jacob era una noche no tan buena. Y en ese momento es cuando Dios se encuentra con Jacob. Imagínate tú que después de pasar ciertas circunstancias, ciertas tribulaciones, ciertas pruebas, te encuentres cansado y solo. Y de repente que Dios se presenta a tu vida, pero no para consolarte. No como tú piensas que te va a consolar. No para decirte, hey, ánimo, estoy contigo. Imagínate que Dios se presente en medio de esa soledad para golpearte. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce... ¿Alguien se sabe ese texto? ¿Produce qué? La prueba de vuestra. O sea que si tú pides tener más fe, tu fe va a tener que ser probada. Y cuando tu fe sea probada, ¿cómo va a ser aumentada? A través de la prueba. Y si pasas esa prueba, entonces va a producir en ti paciencia. O sea que la prueba va a producir paciencia. ¿Cuántos aquí han sido probados alguna vez en su vida? ¿Y les provoca paciencia?
Cuando están siendo probados, cuando el niño está enfermo y está a 42 de fiebre. Cuando le dicen, tienes diabetes, cáncer. Dice, ay, qué paciente. Siento una paciencia porque aquí se está muriendo mi hijo. ¿Alguien de aquí siente paciencia cuando sucede eso? ¿Y por qué dice la Biblia que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Más bien, debería producir paciencia para el que cree en Dios. Pero la prueba que no te produce paciencia es porque el Hijo de Dios está siendo incrédulo. Cuando me refiero a Hijo de Dios, me refiero a ti y a mí. Ponemos la mirada en la prueba y no en Dios, quien mandó esa prueba con un propósito específico, que es producir paciencia. Y luego de la paciencia, ¿sabes qué sucede? Tribulación. Y la paciencia, tribulación. ¿Cómo? Después de la calma, ¿viene más calma? No. Primero Dios te manda una prueba. Eso viene de parte de Dios. Y luego Dios permite que haya tribulación. Pueden ser por 3 factores. Puede ser mandado por Dios, puede ser un ataque del diablo o puede ser consecuencias de tus propios actos. Porque a veces decimos, no, es que el diablo. ¿Cuál diablo? Si fuiste tú. Y tienes las consecuencias de tus propias decisiones. Pero ¿qué crees? Si amas a Dios, todas las cosas, aunque no parezca. Aunque en el proceso no parezca que está ayudando para bien. ¿De qué me va a servir la enfermedad? ¿De qué me va a servir un hijo enfermo? ¿De qué me va a servir pasar necesidad? Para el que ama a Dios, todas las cosas obran y ayudan para un bien en específico. Entonces, después de que tu prueba fue sometida, tu fe fue sometida a prueba, viene la paciencia. Después de la paciencia viene la tribulación. Y en ese proceso de tribulación sientes que te ahogas. En ese proceso de tribulación sientes que estás completamente solo o sola. En ese proceso de tribulación, cuando sientes que el mar te está ahogando y no puedes respirar, extiendes tu mano hacia el cielo y le dices, Señor, sácame de esas aguas profundas porque ya no aguanto la respiración. Y esperas que Dios extienda su mano hacia ti y te diga, ven, te saco de esas aguas. Pero ¿qué crees? Dios no te dice eso. Imagínate que Dios no te diga, no, no te voy a ayudar. Voy a dejar que estés en esas aguas para que aprendas a aguantar la respiración. Aguanta un poco más la respiración para que aprendas a nadar en medio de esas aguas turbulentas. Dile que está a tu lado, aguanta la respiración. Y ciertamente aguantar la respiración es lo más complicado que hay. Cuando tenemos nuestros ojos cerrados en medio de esas aguas, en medio de esa oscuridad, y no podemos respirar. Y queremos ser ayudados. Pero Dios dice no. Pareciese que es algo malo, pero no es así. No sé a cuántos les tocó aprender a nadar a las malas. Cuando los abuelos o los papás, ¿qué hacían? Se tiraban al agua. ¿Quieres aprender a nadar? Sí, perfecto. ¿Y eso los convertía en alguien malos? No. ¿Por qué? Porque confiaban en que tu respuesta te iba a ayudar a sobrevivir. Porque te dieron las capacidades, manos, pies. Bueno, lo mismo Dios. Se supone que tienes al Espíritu Santo. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Sí? Bueno, hay 2 personas que tienen el Espíritu Santo. Porque si no tienes el Espíritu Santo, entonces no eres nacido de nuevo. Y si no eres nacido de nuevo, pues no eres cristiano. Todo el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces el Espíritu Santo es ese empuje. De que te empuja al agua, te empuja a esas circunstancias, a esas tribulaciones. Y entonces después de la tribulación, ¿sabes qué sucede? Viene la esperanza. ¿Qué es la esperanza? No es la meta conseguida. Es la certeza de que llegaremos a la meta. Eso es esperanza. O sea que no recibes todavía la respuesta. Después de la prueba de tu fe, luego de la tribulación, luego de la paciencia, viene ese momento de esperanza, en donde ya no tienes ningún tipo de fuerzas. Y hay un texto que dice, Dios no te da cargas, ¿qué? Pero ese texto jamás se refiere a que no te da problemas que no puedas soportar. De hecho, Dios te da problemas que no puedes soportar. ¿Cómo? Dios está en contra de la autosuficiencia. Mucha atención con eso. No estoy diciendo que no seas autosuficiente. Estoy diciendo que Dios está en contra de la autosuficiencia. Porque tienes que depender totalmente de Él. Y lo que tú tienes, que piensas que haces, no lo haces tú, sino lo haces con lo que Él ya te dio. Entonces, dependemos totalmente y plenamente y completamente de un Dios soberano.
Y entonces, ¿por qué dudamos cuando estamos en tribulación? ¿Por qué nos cansamos y nos queremos rendir cuando estamos en circunstancias difíciles? ¿No sería un insulto a Cristo mismo? ¿No sería decirle, hey Jesús, no creo en ti, no eres suficiente para mí, no eres todopoderoso para mí? Y lastimamos el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Nuestro corazón está tan lastimado en ese momento, tan afligido, tan angustiado, que desviamos la mirada de Él y decimos, no eres suficiente. Tú no puedes calmar la tormenta. Y ciertamente Él puede calmar la tormenta. O puede decirte, aguanta la respiración. Jacob se encontraba en ese momento, en el momento de soledad, en el momento en el cual ya no podía más, estaba cansado, estaba harto de su vida. Y en algún momento tú y yo nos hemos sentido hartos de nosotros mismos. Harto, digo, ya no me aguanto, me caigo mal. Sucede, claro que sucede. Constantemente le digo a las hermanas, tienen que pedirle a Dios que les dé dominio propio sobre sus mentes, porque constantemente luchan con inseguridades. Inseguridades de su cuerpo, inseguridades de su voz, inseguridades de su comportamiento, inseguridades de su matrimonio, inseguridades de absolutamente todo. Y constantemente tienen que estar luchando y luchando y luchando con esto. A veces nosotros mismos nos metemos el pie, a veces nosotros mismos nos autodestruimos. El ser humano por naturaleza es autodestructivo. Pero cuando estamos en Cristo, nueva criatura somos. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y tenemos que aferrarnos a esta verdad, aunque no parezca. El versículo 25 de Génesis 32 dice, y cuando vio el varón que no podía con él, acuérdense que Jacob empezó a luchar con un varón, ¿ok? Dice, cuando vio el varón que no podía con él, le tocó con el sitio del encaje, en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob, que significa usurpador. ¿Algún momento te has sentido un usurpador o una usurpadora? Te voy a confesar algo muy personal, ¿ok? Luego no vas a de criticón, te lo voy a confesar. Muchas veces yo le he dicho a Dios, Dios, me siento un usurpador. Y cuando yo empiezo a platicar con Dios de esto, le digo, es que yo no debería ser pastor. Es que yo no debería ni siquiera ser tu hijo. Es que ensucié tu evangelio. Es que me alejé de ti. Fui demasiado sucio e impío. No merecía yo tener un perdón. Y esto es una verdad. Ni tú ni yo merecíamos un perdón. No es algo incorrecto, es algo verdadero. Y justo porque no merecíamos el perdón, recibimos de la gracia de Dios. Y yo le digo, Señor, ¿no será que yo estoy usurpando el lugar de alguien más? ¿No será que yo estoy siendo pastor cuando no debería de serlo? Y siempre Dios responde de una u otra manera. Y me confirma que el ministerio no es el pastor, evangelista o algo parecido. Tu ministerio es tu relación con Dios. En eso se basa tu ministerio. Si no tienes relación con Dios, diaria conexión con el Espíritu Santo, de nada sirve el estar parado aquí o el predicar del Evangelio. Y cuando sucede eso, cuando suceden los momentos en los cuales perdemos esa conexión con Dios, por un pecado, por una falla, por nuestra humanidad, por nuestros pensamientos, el cristiano verdadero se aflige y se deprime. Los cristianos que no son cristianos y se dicen cristianos, pecan y jamás viene un pensamiento a ellos de tristeza o de depresión. Pero el cristiano verdadero constantemente se aflige y dice, Señor, te he fallado, te fallo, te estoy fallando. Ten misericordia, perdóname. Y también eso produce soledad. También el pecado produce aflicción. Y a veces también Dios produce aflicción. Y también Dios produce soledad. Pero ¿cómo es Dios? Que en medio de esa soledad y en medio de esa oscuridad, en vez de extender su mano, te enseña a pelear. En vez de decir, ten tranquilidad, te enseña a nadar. Te da la capacidad para glorificar su nombre y esperar un milagro en él. Versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido.
Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Es interesante cómo le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y todavía preguntas: ¿será que es Dios? ¿Será que esto, como si Dios no tuviera el control de todo, ¿sabes? Cuando Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Job capítulo 2, versículo 10, el primero que lo encuentre lo lee en voz alta. Job capítulo 2, versículo 10. Y con esto quiero decirte que el Señor tiene control de todas las cosas, tanto las buenas como las malas. Job 2:10. Adelante. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres Fatuas. has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Recibiremos Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no te pongo con tus labios. recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo? ¿El mal de quién? ¿De parte de quién? De Dios. ¡Ah! ¿Cómo es eso? Pero no se supone que Dios solo da amor, no se supone que Dios da solo cosas buenas, no se supone que Dios no permite o no quiere que sus hijos sufran. ¿Cómo respondemos ante esto? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Y en Isaías 45 lo mismo dice. Dice: de Dios proviene el bien y el mal. Pero ojo, hay dos tipos de mal. El mal que es de destrucción, sin reconstrucción. Ese es el mal que provoca el enemigo. Él vino a matar, robar y destruir. Pero hay un mal que utiliza Dios, que es como el alfarero y el barro. Entonces, cuando a Dios no le agrada algo, ¿qué hace? Te destruye. Pero no te deja destruido, sino que te hace de nuevo. Ese es un mal, sí, pero un mal con un propósito de bien. Ese es el mal que recibimos de parte del Señor. Y entonces, cuando estás en la adversidad de la prueba, reclamas nuevamente y dices: Señor, ¿pero por qué? Bueno, tal vez Dios está destruyendo para volverte a construir, porque eres barro en sus manos. Y si no fueras sus ovejas, no estuvieras en el proceso en el que estás. Pero como eres oveja del Señor, te mete en un proceso tan, pero tan quebrantante para manifestar su gloria en ti y su poder en ti. La vez pasada te dije que claro que Dios puede hacer milagros y nunca debemos de perder la fe en el que Dios puede obrar en sus milagros y prodigios. Pero hay un mayor milagro, el que a pesar de no tener vida o no tener que tener vida, Dios te mantenga con vida. Constantemente en la semana del mes tengo que estar 2 o 3 veces en el hospital. Y siempre que llego el doctor dice la misma cosa: ay, qué bueno que llegaste a tiempo, porque si no ya estuvieras muerto. Y yo: ay, doctor, ya se hubiera muerto desde el año pasado. Y aquí sigo, pero no por mí, sino porque Dios no se le pega la regalada gana de llevarme todavía, le digo. Y se empieza a reír. Y muchos me dicen: ay, pastor, no reniegues de la vida. No, no reniego de la vida, pero es que el vivir es Cristo y el morir. Y entonces, ¿por qué hay cristianos que le tienen miedo a la muerte? ¿No es absurdo? Ya se reprendan a la muerte: no, te reprendemos, muerte, que no entres a mi casa. Pero no, que el morir es ganancia. ¿Y quién tiene el control de la muerte? ¿El diablo o Dios? Dios determina quién muere. Y que decimos: ay, mira lo que hizo el diablo, provocó la muerte a esas personas. No podemos contradecir la palabra de Dios. Dice que Él arrebató las llaves de la muerte y el Hades. Quien tiene el control inclusive de quién entra del infierno es nuestro Señor Jesucristo. Dice: no temas a quien pueda hacer daño al cuerpo, sino el que puede dañar y matar tu alma y puede echarla al infierno. Y ese no es el diablo, ese es Dios. ¿Te das cuenta que debemos de confiar plenamente en Él? Y entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Vendría siendo esa pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué Dios permite las enfermedades, las guerras, etcétera? Una cosa es permitir y otra cosa es promover o apoyar. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. La causa del pecado, la causa que provocó esto fue justamente el mal, la enfermedad, la destrucción, las guerras, la envidia. Las obras de la carne, que son ¿cuáles?
Alguien que lea su Biblia y que me diga cuáles son las obras de la carne. Fornicación, adulterio, hechicería, envidia, homosexualismo, borrachera, orgías, disensiones, divisiones, calumnia. Todas esas son obras de la carne. Pero hay cristianos que se ponen a reprender espíritu de homosexualismo cuando es una obra de la carne. No, es que mi esposo es un mujeriego, tiene un espíritu. No, tu esposo no tiene un espíritu, tu esposo es un cochino, que es diferente. Es una obra de la carne. La borrachera no es un espíritu, es una obra de la carne. ¿Qué necesita? ¿Ser libre de espíritus? Necesita arrepentimiento de sus pecados y nacer de nuevo, para ser libre de toda condenación y de toda atadura hacia las obras de la carne. Morir nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Le iba a decir, dile a tu esposo que no sea cochino, para no sé. Versículo 30 dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y al pasar por Peniel salió del sol y cojeaba de su cadera. Hay cicatrices que Dios te va a dejar. Hay cosas que Dios te va a dejar como una marca especial para que nunca te olvides cuando Dios te encontró. En mi caso particular, como te dije, yo espero la sanidad del Señor. Pero es que Dios ya me respondió y me dijo, no te voy a sanar, pero tampoco te vas a morir. Y es un aguijón que Dios pone en específico. Es una marca que Dios nos regala. Y no abrazamos la enfermedad, abrazamos el quien nos puso todas las cosas. Así como nos aferramos a sus bendiciones, nos deberíamos aferrar más al quien bendijo, a quien nos bendijo. La gente buscaba a Jesús porque multiplicaba los panes y los peces. Y cuando se acabaron los panes y los peces, la multitud se acercó a Jesús y le dijo, Señor, tenemos más hambre. Y el Señor, ¿qué les dijo? Cómanme a mí, que soy el pan de vida. ¿Y qué hizo la gente? ¿Estás loco? Se fueron y lo dejaron solo. Inclusive le preguntó al apóstol Pedro, ¿tú también te quieres ir? ¿De una vez? ¿Y qué le respondió Pedro? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo es el pan de vida. Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed. Imagínate cómo disfrutar un vaso de agua helada si no tienes sed. Pero si estás en el sol durante horas y llegas a casa después de no poder tomar líquidos y te reciben con un de esos de yogurt con hielo y lleno de agua, ¿qué vas a hacer? Refrescante. A veces Dios te tiene que quitar el agua durante un tiempo para que puedas disfrutar de su agua refrescante. Lo que trato de decirte es que no reniegues de las aflicciones, sino gózate en medio de ellas, aunque no tengas motivos para hacerlo, porque es una verdad. No puedes decir, estoy muy contento, ¿por qué? Porque se murió mi suegra. Bueno, eso sí podría ser motivo de alegría. Depende. Que Dios bendiga a las suegras, las cuide y las guarde, y se les olvide dónde. 1 Samuel 22, versículo del 1 al 3. Dice así, y David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulam. Y cuando lo oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, descendieron allá a él. Y se juntaron con él todos los, ¿quiénes? ¿Todos los qué? Afligidos. ¿Cuántos aquí se han sentido afligidos? Y hemos dicho cuántos nos hemos sentido solos. Ahora, ¿cuántos nos hemos sentido afligidos? Ahora imagínate, solo y afligido. Y ahorita le vamos a agregar uno más. Solo y afligido. ¿Qué es afligido? No solamente sin ganas, es sin ganas, sin fuerzas y todavía golpeado. Eso es afligirse. Porque a veces no tenemos ganas. Pero cuando no tenemos ganas y aparte nos sentimos golpeados, cansados, híjoles, el proceso aumenta. Y dice que se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Alce su mano, ¿quién tiene deudas? Con Coppel, Electra, Liverpool, Sears. ¿Ok? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Cuántos de aquí han sentido amargura en su corazón? No, hombre, ahí sí, amén, dijeron todos.
Su mecha. Amargura de espíritu, ¿verdad? Y no porque una cosa es ser enojón, ¿verdad? Pero amargura a veces es ese trago de cansancio, de decir, es que he confiado tanto y tantas veces, y sópatalas, te rompen el corazón. Pero es que el corazón no fue creado para ser seguido, fue creado para ser guiado por Dios. Pero ahí vas a confiar en tu corazón y terminas con el corazón destrozado y chillando como Magdalena. Es que me rompieran el corazón. Engañoso es el corazón, más que ¿qué? Que todas las cosas, no de algunas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora imagínate que no solamente te dejas guiar por tu corazón, sino también por tu vista. Valió, ¿no? Si tu corazón te engaña, imagínate la vista. No, es que se ve buena persona, buenísima persona. Engañoso es el corazón, también la vista, ¿verdad? Y dice que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Fue hecho jefe de ellos. ¿Quién? David fue el jefe de todos los afligidos y de todos los de amargura de espíritu. Y a veces Dios te permite que tú seas jefe o jefa de la amargura del corazón, de la aflicción de tu vida y de la soledad de tu alma. Y dices, ¿pero por qué yo? Y tienes que cargar con todo eso. Pero la respuesta es simple y directa, tú ya la sabes. ¿Acaso no dice Jesús, dejad que yo lleve tu yugo, porque mi yugo es fácil de llevar? Deposita en mí tus cargas. Pero somos aferrados. No estoy diciendo que los hombres sean perfectos, no, pero las mujeres constantemente son las que más se aferran. Se aferran a guardar un recuerdo. Si le rompen la foto, si se moja la foto del recuerdo de cuando el niño estaba en el kinder, ¿qué hacen las mamás? ¿Qué hacen? ¿Cómo reaccionan? Sean honestas, hermanas. ¿Se molestan o no se molestan? ¿Qué hiciste? Porquería, barrigón, ya me mojaste la foto del niño. Se aferran a eso, al recuerdo, a lo que fue. Y cuando llega a una cierta edad empiezan a pensar, ay, todavía me acuerdo cuando era. Y constantemente vivimos del pasado, de lo que pudimos haber hecho. Cuando yo estaba delgado, cuando yo estaba delgada. Empezamos a pensar en todo eso. Pues ¿cómo no vas a tener amargura de espíritu si te la pasas pensando todo eso? Y a veces Dios permite inclusive eso en tu vida, a pesar de que no está de acuerdo con eso, porque esas inseguridades lo que te crees más amargura, más soledad, más inseguridad, y empiezas a desenfocarte de que Dios te hizo real sacerdocio, pueblo escogido por Él. Mujeres que son solteras, no esperen menos de lo que Dios estipuló en su palabra. Si Cristo Jesús murió por ustedes en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que el esposo debe ser como Cristo amó a la iglesia y se entregó. No esperen menos que eso. No hay nadie que pueda llegar a eso, pero lo más semejante a eso. Amén o no amén. Así que ya no sigan su corazón, ni su vista. Mejor pregúntele a Dios. Y así Dios le dice, quédense solas para siempre, no van a estar solas. Van a estar con el mejor esposo de todos, el Señor Jesucristo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 9. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Pedro se encuentra entre Génesis y Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 6 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque si es necesario por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra,
cuando Jesucristo se ha manifestado, a quien, aunque no lo habéis visto, amáis, en quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué significa esto? Significa que tu fe va a ser probada. ¿El escudo de qué es? De la fe. Y sin escudo sales herido. Es necesario que Dios fortalezca tu fe. Es necesario que Dios te dote de una fe, un escudo fuerte, para que entonces sea producida en ti la paciencia y la esperanza. Pero todo eso tiene una recompensa. ¿Y la recompensa cuál será? Ver a Cristo cara a cara. Y es que no tenemos otro propósito de vida cuando nacemos de nuevo, más que solo uno: ver a Cristo cara a cara. No tenemos otra meta más que Cristo mismo. ¿Y entonces qué te aflige? ¿Qué te puede separar de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni visible, ni invisible, ni potestades, ni principados, ni dominios, ni pruebas, ni aflicciones, ni tentaciones, ni el mismo Satanás. Y te digo eso, ni tú mismo te puedes separar de Dios, porque Él no pierde ninguna de sus ovejas. Y aunque te hayas apartado durante un tiempo, Dios siempre te va a regresar, porque Él no pierde ninguna de sus ovejas. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Crees que va a perder algo que Él compró a precio de sangre? Nosotros somos barro y Él es el tesoro que tenemos nosotros. Dice la palabra de Dios que tenemos ese tesoro en vasos de barro. Somos nosotros esos vasos de barro. Y a veces cuando no le agradamos a Dios, Dios nos destruye. Y nos suele hacer. Nos genera aflicción y nos genera soledad, como hemos visto. Pero es que esta soledad es buena, esta aflicción es buena, y debemos aferrarnos a esto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Decir, no, sí, somos una bola de sufridos, todos tristes, todos ahí cabizbajos. Hay momentos en los que sí. Elías, por ejemplo. Elías era alguien que constantemente estaba deprimido. Y el que decía, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Estaba cansado, angustiado, triste, afligido, solo. ¿Y Dios qué le respondió? ¿Qué le dijo? Levántate, Elías, porque te quiero mucho, porque te amo, porque te he escogido. No le respondió eso. Le respondió, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces llorando? ¿Qué haces triste? ¿Qué haces afligido? No le dijo, hey, eres especial para mi vida. No le dijo eso. Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Levántate y come. Y luego vas y vas a ungir a este rey y a este profeta. Nunca le dijo, eres especial para mí. Nunca le dijo, te amo tanto. A pesar de que era una verdad. Dios simplemente le dijo, aún hay propósito mío que cumplir en tu vida. Lo que trato de decirte es que tú y yo ya no vivimos para nosotros, sino para el propósito divino de Dios. Y es que en Él se centra nuestra vida. Y por eso a veces nos dicen, oye, tú todo Dios. En la mañana, todo Dios, todo Dios, todo Dios. Pues se supone que vivimos solamente para Dios. Pero cuando eran católicos, ahí tenían el Jesús en la boca igual, ¿no? Por la Virgencita. Ahora vivimos para Dios. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces dile que está a tu lado, deja de aferrarte. Solo dile eso. Deja de aferrarte. Deja de aferrarte. No te aferres al milagro, aférrate a quien produce los milagros. Y no hay mayor milagro que la salvación de tu alma. No hay mayor milagro que uno es drogadicto que ya no es drogadicto, un exalcohólico que ya no es alcohólico, un pecador que ya no es pecador. Ese es el mayor milagro sobre todas las cosas. ¿Qué nos impide entonces renunciar a nosotros mismos? Criticamos a los que tienen ídolos en sus casas y nosotros nos creamos ídolos a nosotros mismos.
Creamos nuestros propios ídolos, ya sea trabajo, ya sea... El trabajo no es malo, tienen que trabajar para poder comer. El que no trabaje, que no coma, dice la palabra. Pero cuando ponemos algo por encima de Dios, automáticamente es idolatría. Y Dios siempre va a destruir a los ídolos. Dios es experto en meternos en el mar. Y como te dije al principio, no darnos la mano, sino decir, aguanta la respiración, aunque te estés ahogando. Aunque sientas que ya no puedes más, aguanta la respiración tan solo un poco más para que puedas ver la gloria de Dios. El apóstol Pedro hizo eso. El apóstol Pedro logró caminar en el mar por un breve tiempo, pero luego desvió su mirada de Jesús y cayó en las aguas profundas. Y en otro capítulo dice la palabra de Dios que estaban los apóstoles en medio de una tormenta, en una barca. Y Jesús estaba ¿cómo? Durmiendo. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Le reclamaron, hey Jesús, ¿no ves que perecemos? Y tú estás durmiendo. Y a veces sentimos eso. A veces sentimos que todo a nuestro alrededor está a punto de destruirse. Que estamos a punto de ser náufragos. Y le decimos, Señor, ¿por qué guardas silencio? Señor, ¿por qué duermes? Señor, ¿por qué no respondes? Y el Señor aparentemente está. Dije aparentemente. Porque el que te guarda no duerme. Y se levanta Jesús y ¿qué les respondió? Hombres de poca fe. Si Jesús está en tu barca, no te vas a hundir. Y aunque te hundieres, no vas a morir. Y aunque murieres, lo tienes a Él. Y hay un canto antiguo que dice, yo la alabo de corazón, yo la alabo con todo mi ser, yo la alabo con mi voz, y si no tengo la voz, yo la alabo con las manos, y si no tengo las manos, yo la alabo con los pies, y si no tengo los pies, yo la alabo con el alma, y si ya no tengo respiración, es que ya me fui con Él. Es un canto ya de hace muchísimos años. Pero es una gran verdad. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Ahora, no permitas entonces que tu circunstancia te separe del amor de Cristo. Aférrate a Él, aunque duela. Aférrate a Él, aunque ya no tengas ganas. Pero no puedes seguir luchando en tus fuerzas porque te vas a cansar, te vas a agotar. Y el Señor jamás te mandó a luchar en tus fuerzas, te mandó a rendirte hacia Él. Y decirle, Señor, me rindo a ti, te entrego mis cargas, te entrego el timón de mi barco, de mi vida. Sé tú dirigiéndome, sé tú mi soporte, mi socorro, mi torre fuerte, mi ayudador. Pero corramos hacia Él, tengamos fe, aunque nuestro corazón esté hecho cachitos. El Señor Jesús, en sus últimos días de vida, en el último día de su vida, estaba orando. Y sudaba como gotas de sangre, dice la palabra. Y sentía la soledad, y Él le decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como es tu voluntad. La copa del sufrimiento es inevitable. El dolor es inevitable. Pero el propósito de Dios en nuestra vida es más que inevitable. Y eso debe sobreabundar en nosotros. Aferrarte y decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi vida entera te la entrego. Y te lo voy a repetir millones de veces. La palabra heme aquí, Hananí, significa Dios acepto tu voluntad aunque a mí no me convenga, aunque yo no la entienda. Aférrate a Cristo. Aférrate al Señor aunque no tengas fuerzas. Aférrate al Señor aunque tu corazón esté hecho cachitos y quebrantada y quebrado por completo. Aunque esté herido, angustiado y afligido. Aunque sientas que no hay nadie a tu alrededor y que estás luchando sola o solo. Aférrate al Señor. No te separes de Él. Él no te va a soltar, pero tú no te sueltes de su mano. No te sueltes de su mano. Aférrate al Señor sobre todas las cosas. Tendrás una recompensa que sobrepasa tu propio entendimiento. Verás al Señor cara a cara. Imagínate conocerlo en toda su gloria y esplendor. Y a veces se nos olvida que esa gran meta que tenemos nos transformará en nuevas criaturas. Y seremos semejantes a Él. Y estaremos con Él eternamente y para siempre. Así que tal vez en tu vida hay noches que no son noches tan buenas. Tal vez en tu vida, ese 24 de diciembre, no sea una noche tan buena. Tal vez no tengas motivos para festejar.
Tal vez hayas tenido muchas pérdidas de gente que amabas en este año. Enfermedades, aflicciones, deudas, soledad. Tal vez digas, ¿qué voy a festejar si no es una noche buena para mí? Al igual que Jacob, no era una noche buena para él. Pero sin embargo, en esa mala noche, Dios actuó, Dios lo encontró y le convirtió en esa noche en una noche buena. Así que te invito a que este 24 de diciembre, cuando estés en tu casa o con tus familiares, medites por un momento, por un tiempo, y tú digas, Señor, a pesar de que pareciese que no tengo motivos para que esa sea una noche buena, te doy gracias, porque si estoy contigo, es una noche buena. Y el Señor será quien cene contigo. El Señor estará contigo. Él estará a tu lado cenando, comiendo contigo, abrazándote, consolándote, sanando tu corazón, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos regala la petición de nuestro corazón conforme a su voluntad. Y no importa lo que esté pasando alrededor, Él va a estar sentado a ti, a tu lado. Él va a estar allá y no te va a dejar como no te ha dejado hasta el día de hoy. Pero solo una cosa te pido, deja de pensar en todas las aflicciones y acuérdate de los milagros de Dios. Lastimas el corazón de Dios cuando crees que tu aflicción es más grande que sus milagros. Cuando no te das cuenta que los milagros de Dios siempre han estado en tu vida. Que la bendición de Dios y su mano de provisión nunca te ha desamparado. Lastimamos el corazón de Dios cuando decimos, ¿dónde estás? Me has abandonado. Él no te ha abandonado, ni te abandonará. Porque eres bien conocida y bien conocido por Él. Y te ama tanto con amor eterno que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y te está esperando con los brazos abiertos en el reino de los cielos. Prosigue la meta y aférrate a Él. No te aferres a otra cosa más que a Cristo mismo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Ponte de pie, vamos a orar.